Mi amiga, mi amigo, respóndeme con el corazón en la mano. ¿Alguna vez has sentido que todo en la vida está en tu contra? ¿Qué harías si de la noche a la mañana lo pierdes todo y las personas en quienes más confiaste te traicionan, sin piedad? ¿Cómo reaccionarías si alguien te arrebata lo que más amas y no puedes hacer nada para evitarlo? El destino a veces es cruel, pero lo que le pasó a esta mujer va más allá de la injusticia. Ella tenía una vida humilde, llena de sacrificios, como muchas personas trabajadoras que luchan cada día para sobrevivir. Todo lo que hacía, lo hacía por amor, especialmente por su hijo, el pedacito de su alma que le daba fuerzas para seguir adelante. Pero cuando menos lo esperaba, la vida le dio el golpe más brutal de todos. Nadie imaginaba que, en una sola noche, lo perdería todo. Fue traicionada, humillada y condenada a desaparecer. Su historia no es solo un drama, es una pesadilla de la que cualquier persona podría ser víctima. Pero lo que nadie sabía era que el destino tenía otros planes para ella. Y cuando la verdad salga a la luz, el mundo entero quedará en shock. No te atrevas a dejar esta historia a la mitad, porque lo que estás a punto de ver cambiará todo lo que crees saber sobre la justicia, el destino y la fuerza de una madre. Atención, esto es una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar va a sacudir tus emociones como nunca antes. Esta historia te hará reflexionar y cambiar tu forma de ver la vida. Pero antes, suscríbete ya. Así me ayudas a seguir trayendo más historias impactantes que te llegarán al alma. Prepárate, porque la historia empieza ahora. A noite estava escura como a boca do lobo. Só as luzes lejanas de Tijuana rompían la negrura infinita del mar. O vento silbaba entre las olas, y la espuma golpeaba con furia las rocas. Pero lo más aterrador no era el mar embravecido. Era el destino que le esperaba a Isabela. Tú nos robaste, maldita ladrona, y vas a pagar por ello, gritó Victoria Montenegro, su patrona, con una furia fría, como si estuviera hablando de tirar la basura y no de condenar a una persona a la muerte. Isabela temblaba, no solo por el frío que calaba hasta los huesos, sino por el pánico que le helaba el alma. Sus muñecas estaban atadas con una soga áspera, cortándole la circulación. Intentó luchar, pero sus fuerzas eran insignificantes contra los hombres fornidos que la sujetaban. Rogó con la mirada. Buscó un rastro de piedad en los rostros de sus verdugos, pero no encontró nada. Solo desprecio. Por favor, señora, yo jamás les robé nada, suplicó con la voz quebrada. Pero Victoria Montenegro la miró con asco. Basta de mentiras. Su voz era un látigo. Luego giró el rostro hacia su esposo, Ernesto Montenegro, quien observaba la escena con una expresión calculadora. Amor, ¿estás seguro de que nadie nos verá? Ernesto le lanzó una mirada de fastidio. Su traje impecable y su perfume caro no encajaban en ese ambiente sucio y húmedo. Revisó su reloj de oro y suspiró. Nadie. La trajimos lejos de la ciudad, por una razón. Solo asegurémonos de que esta escoria desaparezca para siempre. Isabela sintió que su corazón se encogía como una hoja seca. Su mente iba a 1000 por hora. Esto no puede estar pasando. Mi hijo. Miguelito me está esperando. No, por favor, tengo un hijo. Él me necesita. Lloró, revolviéndose, desesperada. Una pena, dijo Ernesto con frialdad, sin una pizca de remordimiento. Pero eso ya no es nuestro problema. Los capataces la arrastraron hasta el borde del muelle. La madera crujía bajo sus pies descalzos. Isabela se resistió con todas sus fuerzas, pero la soga en sus muñecas la hacía indefensa. Sintió el olor salado del mar. El sonido de las olas era un murmullo siniestro. Y entonces, sin más palabras, la empujaron. El aire se escapó de sus pulmones. Sintió la caída como si el tiempo se estirara en un segundo eterno. Y luego, el impacto. El agua helada la envolvió como un abrazo cruel. La sal le quemó la piel, la garganta, los ojos. Se hundió en la oscuridad. La soga en sus manos le impedía moverse con libertad. Pateó con desesperación,
pero el peso de su vestido mojado la arrastraba más y más al fondo. El terror se convirtió en pánico. Sus pulmones ardían, necesitaba oxígeno. Sus gritos quedaron atrapados en su garganta, sofocados por el agua. Miguelito. Su mente gritó el nombre de su hijo. No puedo morir. No puedo dejarlo solo. Pero la oscuridad la rodeaba. La presión en su pecho aumentó. Su vista comenzó a nublarse. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, algo sucedió. Una corriente cálida la envolvió, diferente del agua helada que la rodeaba. Era como si unas manos invisibles la empujaran hacia la superficie. Sus ataduras parecieron aflojarse por un momento, permitiéndole mover los dedos. Y entonces, con un último esfuerzo, pateó con todas sus fuerzas. Subió como si el mar la estuviera devolviendo a la vida. Y entonces, el aire. Tosió, jadeó, sintió el oxígeno arder en sus pulmones. Pero no había tiempo para celebrar. Las olas la sacudían sin piedad. Sus fuerzas se estaban agotando. Veía la costa, pero parecía imposible llegar hasta ella. Sin embargo, algo dentro de ella se rehusaba a rendirse. Si el mar me escupió de vuelta, debe haber un motivo. Luchó con cada gramo de energía que le quedaba. Brazada tras brazada, con el cuerpo entumecido y la mente nublada, nadó. Nadó hasta que no pudo más. Y entonces, todo se volvió negro. El olor a sal y pescado podrido fue lo primero que sintió al abrir los ojos. El cielo pálido de la mañana la cegó por un momento. Estaba tendida en la arena, con el cuerpo cubierto de algas y el cabello enredado. Sus labios estaban partidos, su piel helada. Se estremeció sin entender cómo seguía viva. «Vaya, muchacha, el mar te escupió como un milagro», dijo una voz rasposa. Parpadeó varias veces hasta que la imagen del hombre anciano frente a ella se hizo más clara. Tenía la piel curtida por el sol, un sombrero viejo y una mirada llena de historias. Era un pescador. ¿Qué? Su voz salió ronca, como si su garganta hubiera sido lijada. «Te encontré en la orilla», dijo el viejo, ofreciéndole una taza de algo caliente. «Bebé, necesitas entrar en calor». Isabela apenas pudo sostener la taza. Sus manos temblaban. Apenas pudo articular la pregunta que le atormentaba. ¿Dónde estoy? El viejo le sonrió con melancolía. En mi humilde casa, en una playa lejos de la ciudad. Pero dime, niña, ¿cómo es que terminaste en el mar? Los recuerdos regresaron como un latigazo. La mansión de los Montenegro, las acusaciones, la soga, el agua fría tragándola viva. Y de pronto, un pensamiento la golpeó con más fuerza que las olas. Miguelito, su hijo, su bebé, ¿qué habían hecho con él? Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras apretaba los puños. No tenía fuerzas para correr, ni para gritar, pero tenía algo más poderoso dentro de ella: determinación. Si el mar no la había matado, entonces tenía un propósito. Y lo que más claro tenía en ese momento era que haría lo que fuera necesario para recuperar a su hijo. Aunque tuviera que enfrentarse a los mismísimos Montenegro. El cielo aún estaba teñido de tonos grises cuando Isabela despertó de golpe, jadeando. Su cuerpo entero dolía, su garganta ardía como si hubiera tragado fuego, y sus manos temblaban. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. La cabaña era pequeña y humilde, con paredes de madera desgastada y el aroma a sal impregnando cada rincón. Cerca de la puerta, un viejo fogón soltaba un humo perezoso, calentando una olla que burbujeaba con algún caldo espeso. El sonido de las olas golpeando la costa le recordó que había sobrevivido. Pero, ¿por qué? «Buenos días, niña». La voz grave y ronca de don Pascual la sacó de sus pensamientos. El anciano estaba sentado en un banquito de madera, limpiando redes de pesca con paciencia. Su piel curtida por el sol tenía marcas profundas de los años vividos en el mar, y su cabello blanco, descuidado, caía sobre su frente. «Creí que no ibas a despertar».
continuó sin mirarla. El mar escupe lo que no quiere, y parece que tú tienes algo pendiente en esta vida. Isabela tragó saliva con dificultad. Cada movimiento la hacía sentir como si hubiera sido golpeada por una tormenta. ¿Dónde estoy? Su voz salió raspada, débil. En mi hogar, en una playa olvidada al sur de Tijuana. El anciano se levantó, tomó un cuenco de barro con caldo caliente y se lo acercó. Come. Tienes cara de muerta, y lo último que quiero es que mi casa se convierta en un cementerio. Ella tomó el cuenco con manos temblorosas y bebió un poco del caldo. El sabor salado y caliente le recorrió el cuerpo devolviéndole un poco de fuerza. Gracias, susurró, sin mirarlo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Isabela bajó la mirada hacia sus manos. Tenía la piel enrojecida y herida por las cuerdas que la habían atado. Recordó la sensación del agua cerrándose sobre ella, la desesperación, el frío, un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. «Tienes suerte», dijo el anciano de pronto con voz calmada. «Casi nadie sobrevive a las aguas de este mar». Isabela apretó la mandíbula. No fue suerte, fue algo más. El mar no me quiso, y entonces como un latigazo la realidad la golpeó de lleno. «Miguelito». Su respiración se aceleró y dejó caer el cuenco al suelo, salpicando el caldo. «Mi hijo», gimió, llevándose las manos a la cabeza. «Dios mío, mi hijo». Don Pascual se sobresaltó por su reacción, pero no se movió de su sitio. «Los Montenegro lo tienen. Él está enfermo. Necesita cuidados». Isabela se levantó de golpe, pero sus piernas débiles no la sostuvieron, y cayó de rodillas. El anciano la miró con expresión dura. «Si esas personas te hicieron lo que me imagino, ¿qué crees que harán si vuelves?» Isabela se quedó paralizada. No había pensado en eso. Solo sabía que tenía que volver, que no podía dejar a su hijo en manos de esos monstruos. Pero don Pascual tenía razón. Si me descubren viva, no fallarán. La próxima vez. Su pecho se encogió de angustia. No tenía dinero. No tenía a dónde ir. Era una muerta en vida. El anciano se levantó lentamente y se acercó a ella. «Si el mar te devolvió, no fue para que vuelvas a correr a la boca del Shentoy lobo». Su voz sonó más suave. «Primero tienes que pensar». Isabela cerró los ojos con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar. No tenía otra opción. Necesitaba un plan. Un plan para recuperar a su hijo y hacer pagar a los Montenegro por lo que le habían hecho. El viento soplaba con fuerza aquella noche. La cabaña de don Pascual crujía con cada ráfaga, como si quisiera advertirle a Isabela del peligro que la esperaba fuera. Pero ella no tenía miedo del viento ni del mar. Lo único que la aterrorizaba era la idea de que Miguelito estuviera solo, sufriendo, esperando por ella. Habían pasado 2 días desde que el viejo pescador la rescató, y aunque su cuerpo todavía estaba débil, su mente solo tenía un objetivo: volver por su hijo. «No puedes lanzarte de cabeza», gruñó don Pascual, sentado junto a la chimenea, tallando un viejo pedazo de madera. «Si los Montenegro te ven, esta vez no vas a tener la suerte de que el mar te devuelva. No es suerte, es destino», respondió Isabela con el ceño fruncido. «Miguelito me necesita». El anciano resopló. «¿Y qué piensas hacer? ¿Entrar caminando por la puerta principal de esa mansión y pedir que te lo devuelvan?» Ella apretó los puños. «No sé, pero encontraré la forma». En la mansión Montenegrola, casa de los Montenegro seguía iluminada a altas horas de la noche. En el interior, Ernesto Montenegro bebía tranquilamente una copa de vino mientras su esposa, Victoria, caminaba de un lado a otro con expresión de fastidio. «El niño no ha comido en todo el día», se quejó Victoria. «Dice que extraña a su madre». Ernesto rodó los ojos. «Esa mujer ya no existe. Se acabó el problema». Victoria chasqueó la lengua. «Sí, pero ahora tenemos otro. Miguelito no nos sirve si está enfermo.
Si sigue sin comer, su salud se va a deteriorar y no podremos hacer nada con él. Haz lo que sea para que coma, rugió Ernesto golpeando la mesa. No me importa si tienes que amenazarlo o prometerle el cielo y la tierra, pero ese niño nos pertenece ahora. Victoria lo miró con odio, pero no dijo nada. Sabía que discutir con su esposo no servía de nada. Mientras tanto, en el ala más alejada de la mansión, Miguelito estaba sentado en el suelo, abrazado a su pequeño osito de peluche. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y su estómago rugía de hambre. Sabía que su mamá volvería por él. Lo sentía en su corazón. El plan de Isabela. Isabela se paseaba por la cabaña, desesperada. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Miguelito sufría. «¿Cómo puedo entrar sin ser vista?», murmuró para sí misma. Don Pascual la observaba en silencio. Luego, soltó un suspiro cansado. «Conozco a alguien que puede ayudarte», dijo de pronto. «Pero no será fácil». Isabela se giró con rapidez. «¿Quién?». El anciano entrecerró los ojos. «Se llama Rufino. Es un viejo marinero que trabaja en el puerto de Tijuana. Y también es un chismoso profesional. Si alguien sabe lo que pasa en 1900, esa casa, es él». Un rayo de esperanza iluminó el rostro de Isabela. «¿Dónde lo encuentro?». Pascual la miró con seriedad. «Te llevaré al puerto mañana al amanecer, pero te advierto algo. Rufino no ayuda a nadie por simple bondad». Isabela asintió. «Haré lo que sea necesario». El cartel de la infamia. Cuando el sol comenzó a iluminar el horizonte, Isabela y don Pascual llegaron al puerto. El olor a sal y pescado podrido llenaba el aire, y los marineros iban y venían cargando cajas de mercancía. Pascual señaló a un hombre encorvado, con barba blanca y una pipa colgando de los labios. «Ese es Rufino». Isabela respiró hondo y se acercó. «Rufino». El viejo la miró de reojo y soltó una carcajada. «¿Y tú quién eres? ¿Una alma perdida que vino a pedirme un milagro?». Isabela no tenía tiempo para juegos. «Necesito información sobre la mansión Montenegro». Rufino entrecerró los ojos. «¿Y qué te hace pensar que te ayudaré?». Antes de que Isabela pudiera responder, su corazón se detuvo. Justo detrás de Rufino, en la pared de un viejo almacén, había un cartel enorme con su rostro. «Procurada por robo, se ofrece recompensa». Su sondomador piernas flaquearon. Ernesto Montenegro había manipulado todo. Ahora ella no solo era una madre desesperada, también era una fugitiva. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo de tonos naranjas y dorados el cielo sobre el puerto de Tijuana. La brisa marina traía consigo el olor a sal y pescado viejo, mientras los marineros iban y venían, descargando mercancía de los barcos anclados. Isabela estaba ahí, con el corazón latiéndole con fuerza dentro del pecho. No por el viento frío, sino por la imagen que tenía frente a sus ojos. Un cartel con su rostro. «Procurada por robo, se ofrece recompensa». Su propia cara, en blanco y negro, mirándola desde la pared de un viejo almacén. Sus manos comenzaron a temblar. «Los Montenegro lo hicieron. No solo intentaron matarme, sino que ahora me convirtieron en una fugitiva». «Vaya, vaya», murmuró Rufino con su voz áspera. «Así que esta muchachita no solo está metida en problemas, sino que tiene precio». Isabela sintió un nudo en la garganta. Sabía que el viejo marinero no era alguien en quien confiar ciegamente. «No es lo que piensas», dijo ella, intentando mantener la calma. «No robé nada». Rufino soltó una carcajada sarcástica. «Siempre dicen lo mismo». Don Pascual, que hasta el momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente y miró a Rufino con dureza. «Rufino, no seas idiota. La conoces lo suficiente como para saber que ella no es una ladrona». El viejo marinero escupió a un lado y entrecerró los ojos. «Quizá, pero eso no cambia el hecho de que ahora la quieren muerta o tras las rejas». Isabela tragó saliva.
Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. Si alguien la reconocía y avisaba a la policía, todo estaría perdido. «Necesito tu ayuda, Rufino», dijo ella con voz firme. «Sé que trabajas en el puerto y que tienes amigos en la ciudad. Quiero volver a Tijuana sin ser descubierta». El viejo sonrió de lado. «¿Y qué gano yo con eso?» Isabela lo miró fijamente. «Lo que pidas. Si está en mis manos, lo haré». Rufino se rascó la barba, pensativo. «Bien, puedo conseguirte un transporte para entrar a la ciudad sin levantar sospechas. Pero hay un problema». «¿Cuál?», preguntó ella con impaciencia. «Los Montenegro tienen ojos en todas partes. Si entras sin un plan, no llegarás ni a la esquina antes de que alguien te entregue». Isabela sintió un escalofrío. Rufino tenía razón. Necesitaba ser más inteligente que ellos. En la mansión Montenegro, Miguelito estaba en su habitación, sentado junto a la ventana, abrazando su osito de peluche. Miraba el cielo con ojos llenos de tristeza. Su pequeña manita acariciaba el colgante que su madre le había dado antes de que todo se volviera una pesadilla. «Mamá va a venir por mí», susurró. Victoria Montenegro entró en la habitación y lo miró con fastidio. «¿Otra vez con esa cara?», bufó. «Ya es hora de que entiendas que tu madre no va a volver». Miguelito levantó la cabeza con valentía. «Sí va a volver». Victoria apretó los dientes. «Basta», gritó. «No tienes idea de lo que dices». Pero el niño no bajó la mirada. Victoria resopló y se dio la vuelta. «Si sigues así, tu padre decidirá qué hacer contigo». Cuando salió del cuarto, Miguelito se acurrucó en la cama. Sabía que su madre estaba viva. Lo sentía en su corazón. El plan para volver a Tijuana, Rufino llevó a Isabela y a don Pascual a una bodega en el puerto, donde algunos marineros descansaban después de una larga jornada. «Aquí es donde entran y salen muchas mercancías de contrabando», explicó Rufino en voz baja. «Si alguien quiere desaparecer o colarse en la ciudad, este es el lugar». Isabela miró a su alrededor con cautela. «¿Cómo harás para que entre sin ser vista?». Rufino sonrió. «Te esconderás en un cargamento de pescado». Isabela frunció el ceño. «¿Qué?». «Es la única forma», dijo don Pascual con voz seria. «Nadie sospecha de los camiones de pescado». Isabela sintió el asco recorrer su cuerpo, pero si eso significaba volver por Miguelito, lo haría. «Está bien». Rufino la miró con una sonrisa de satisfacción. Eso es lo que quería escuchar. El regreso a la ciudad horas más tarde, escondida entre cajas de pescado y redes húmedas, Isabela sintió que su corazón latía con fuerza. El camión se movía por las calles de Tijuana, acercándola más a la mansión Montenegro. Cuando el vehículo se detuvo en un almacén, esperó unos minutos hasta asegurarse de que nadie estuviera cerca. Luego, con sigilo, salió del compartimento de carga y se escondió en un callejón. Estaba de vuelta, pero lo difícil apenas comenzaba. El hedor del pescado todavía impregnaba la ropa de Isabela cuando logró salir del almacén sin ser vista. La ciudad de Tijuana se extendía frente a ella como una bestia viva. Calles polvorientas, luces parpadeantes de los bares, autos que pasaban dejando nubes de humo. Era la misma ciudad que recordaba, pero esta vez no era la misma mujer. Ahora era una fugitiva. Se envolvió en un suéter viejo que don Pascual le había dado antes de partir y se cubrió el rostro con una gorra. Sabía que cualquier mirada prolongada podía significar el fin de su misión. «Tengo que encontrar a Miguelito». Pero para eso necesitaba información. El encuentro con la verdad, sus pasos, la llevaron hasta el mercado del centro, un lugar caótico donde la gente gritaba precios. Los niños correteaban entre los puestos y el olor a comida callejera se mezclaba con el del mar cercano. Su corazón latía desbocado. Sabía que los Montenegro la estaban buscando y que cualquier error podía costarle la vida. Fue entonces cuando sintió una mirada fija en ella. Un joven, no mayor de 20 años, la observaba con los ojos muy abiertos.
Parecía sorprendido, como si hubiera visto un fantasma. «Dios santo», susurró el muchacho dando un paso atrás. Tú no puedes estar aquí». Isabela sintió un escalofrío. «¿Me conoces?». El joven tragó saliva y asintió. «Te vi en la mansión de 1911. Don Ricardo». La mente de Isabela se quedó en blanco. «¿Quién es don Ricardo?». El joven frunció el ceño, confundido. «No lo recuerdas, ¿verdad?». El pulso de Isabela se aceleró. ¿De qué estaba hablando? «Solo dime quién es». El joven miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara, y se acercó más. «Don Ricardo Montenegro, el padre de Ernesto». El mundo de Isabela se tambaleó. ¿El padre de Ernesto? ¿Qué tenía que ver ella con él? Una sombra del pasado, la cabeza le daba vueltas. Sentía que su mente quería recordar algo, pero había una barrera, como si su propia memoria le estuviera ocultando la verdad. «¿Por qué dices que me conoces de ahí?». El joven dudó por un momento antes de responder. «Yo trabajo como repartidor. Llevo comida y encargos a la mansión. Te vi ahí hace año, pero eras diferente». Isabela sintió un nudo en la garganta. «¿Diferente cómo?». El muchacho la miró con preocupación. «Te veías feliz». Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Feliz? ¿Cómo podía ser posible? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, una patrulla de la policía pasó lentamente por la calle. Isabela sintió que el estómago se le encogía. «Escóndete», susurró el joven, empujándola detrás de un puesto de frutas. Se quedó allí, conteniendo la respiración mientras los policías hablaban con algunos comerciantes. Luego se marcharon. «Tienes que irte», dijo el muchacho en voz baja. «Si los Montenegro te están buscando, Tijuana no es segura para ti». Isabela lo miró fijamente. «No me iré sin mi hijo». El niño olvidado mientras tanto, en la mansión. Montenegro Miguelito estaba cada vez más débil. Se negaba a comer, se negaba a hablar. Solo se quedaba mirando la ventana, esperando a su mamá. Victoria Montenegro estaba furiosa. «Este niño es un estorbo», gritó, golpeando la mesa. «Si sigue así, no nos servirá de nada». Ernesto Montenegro bebió un sorbo de su whisky y la miró con frialdad. «Pues si se convierte en un problema, ya sabes lo que tienes que hacer». El corazón de Miguelito latió con fuerza al escuchar esas palabras. Sabía que tenía que hacer algo. Sabía que tenía que escapar. El nuevo plan. Isabela se apoyó en una pared del callejón, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. Don Ricardo Montenegro, su propio rostro en un cartel de «Se busca», y ahora la revelación de que había estado en esa mansión antes, como otra persona. No tenía sentido, pero una cosa estaba clara. Tenía que actuar rápido. «Tengo que entrar a la mansión», susurró. El joven la miró con sorpresa. «¿Estás loca? Si no lo hago ahora, no volveré a ver a mi hijo». El muchacho suspiró. «Hay una forma, pero es arriesgada». Isabela lo miró con determinación. «Dime qué tengo que hacer». La noche había caído sobre Tijuana. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas en la distancia, pero para Isabela, todo era una neblina de recuerdos borrosos y sentimientos contradictorios. Sus pasos eran rápidos, su respiración entrecortada. Se escondía en las sombras evitando las miradas de los pocos transeúntes que todavía deambulaban por las calles. A su lado, el joven repartidor, cuyo nombre había resultado ser Emiliano, mantenía el ritmo, mirándola de reojo con preocupación. «Todavía estás a tiempo de cambiar de idea», susurró. «Si los Montenegro te atrapan, no saldrás viva esta vez». Isabela apretó los dientes. «No me importa, mi hijo está allá adentro». Emiliano suspiró. «Bien, te ayudaré, pero tienes que escucharme». Se detuvieron en una esquina oscura, desde donde se podía ver la silueta imponente de la mansión Montenegro en lo alto de una colina. «Mañana temprano hay un cambio de personal en la casa.
explicó Emiliano. Las empleadas nuevas entran y salen por la parte trasera. Es tu mejor oportunidad. ¿Cómo lo sabes? Porque mi hermana trabaja en esa casa. Isabela sintió un escalofrío. ¿Tu hermana? Sí. Y dice que los Montenegro están paranoicos. Desde que apareció tu cartel de Se Busca. Están convencidos de que alguien sabe la verdad. ¿Qué verdad? Emiliano negó con la cabeza. No lo sé. Pero si entras ahí tienes que estar preparada para descubrir cosas que quizás no quieras recordar. Isabela tragó saliva, sintiendo un peso en el pecho. Estoy lista. En la mansión Montenegro, Miguelito seguía despierto, mirando la luna a través de la ventana de su habitación. Su estómago rugía de hambre, pero ya no le importaba. Mamá está cerca, lo sé. Cerró los ojos y abrazó su osito de peluche. Entonces, la puerta se abrió de golpe. «Levántate», ordenó Victoria Montenegro con voz helada. «Nos vamos». El corazón de Miguelito dio un vuelco. ¿A dónde? Victoria lo tomó del brazo con fuerza. No haces más que causar problemas. Y Ernesto ya no tiene paciencia. Mañana te llevarán a otro lugar. Los ojos de Miguelito se llenaron de lágrimas. No, mamá va a venir por mí. Victoria apretó más su brazo. Tu madre está muerta. Las palabras le atravesaron el corazón, pero él sabía que no era cierto. No está muerta. Mamá viene por mí. Isabela sintió un nudo en el estómago al ponerse el uniforme de empleada que Emiliano le había conseguido. Se miró en el pequeño espejo del almacén donde se habían escondido. Era la única manera de entrar en la mansión sin ser reconocida. Emiliano le ajustó la pañoleta en la cabeza. Pareces una de ellas. Eso espero, murmuró. Salieron a la calle. El sol de la mañana iluminaba la ciudad y el nerviosismo le hacía hervir la sangre. Cuando llegaron a la parte trasera de la mansión, un grupo de empleadas nuevas esperaba para ser registradas antes de entrar. Tienes que mezclarte con ellas, susurró Emiliano. Yo te estaré esperando en la salida. Isabela asintió y se unió al grupo. El guardia revisó a cada una con una mirada aburrida y las dejó pasar. Isabela había logrado entrar. En el interior de la mansión el olor a cera y a perfume caro le revolvió el estómago. Todo era tan familiar. Las escaleras de mármol, las enormes lámparas de cristal, los cuadros antiguos en las paredes. He estado aquí antes, pero no tuvo tiempo de pensar en eso. Sabía que cada segundo contaba. Dejó la bandeja que le habían dado en la cocina y salió al pasillo principal. Entonces lo vio. Un niño de cabellos dorados, jugando solo en un rincón. Miguelito, su hijo. El corazón de Isabela se detuvo. Mateo, ven aquí, dijo una voz cortante. Isabela sintió un escalofrío. ¿Mateo? El niño levantó la cabeza y la miró. Entonces, ocurrió algo inesperado. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Mamá, el mundo de Isabela se tambaleó, pero antes de que pudiera reaccionar una sombra apareció detrás del niño. Era don Ricardo Montenegro. Su mirada fría y calculadora se posó en ella. El aire en la habitación se volvió pesado. Isabela sintió que la sangre abandonaba su rostro. Don Ricardo entrecerró los ojos. Tú... Y entonces lo recordó todo. El tiempo pareció detenerse. La mirada de don Ricardo Montenegro se clavó en Isabela como una daga afilada. Su expresión era de sorpresa, pero no la de alguien que encuentra a una extraña. No, era la sorpresa de quien ve un fantasma. Isabela sintió que su cuerpo entero se tensaba. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. ¿Por qué me mira así? Mateo, Miguelito, seguía parado frente a ella, con sus ojitos llenos de confusión. Mamá, susurró otra vez con voz temblorosa. Isabela sintió que su alma se rompía en pedazos. Su hijo la recordaba, aunque fuera de forma borrosa. Pero antes de que pudiera reaccionar, don Ricardo dio un paso adelante. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con voz grave.
El miedo recorrió la columna de Isabela. Si no reaccionaba rápido, estaba perdida. Yo soy nueva, respondió, tratando de sonar calmada. Me contrataron esta mañana. Don Ricardo la miró con intensidad, como si estuviera tratando de leer su alma. No pareces una empleada. Es mi primer día, dijo ella, bajando la mirada para ocultar el pánico que la estaba consumiendo. Mateo seguía viéndola con los ojos bien abiertos. Tienes el mismo olor que mi mamá. Don Ricardo giró la cabeza de inmediato y lo miró con severidad. Cállate. El niño dio un brinco asustado y bajó la mirada. Isabela sintió cómo la furia se encendía en su pecho. ¿Cómo se atreve a tratar así a mi hijo? Vuelve a la cocina, ordenó don Ricardo con voz seca. Ahora. No podía arriesgarse. Bajó la cabeza y fingió obedecer, pero mientras caminaba hacia la cocina, una cosa quedó clara en su mente. Don Ricardo sabía quién era ella, y estaba ocultando algo. El enigma de su memoria, Isabela no podía quedarse de brazos cruzados. Si don Ricardo la había reconocido, significaba que su pasado estaba conectado con esa casa. Pero, ¿cómo? Se escondió en uno de los pasillos y trató de controlar su respiración. Su mente le lanzaba recuerdos confusos, pero ninguno tenía sentido. Fue entonces cuando escuchó dos voces provenientes de la oficina de don Ricardo. No podemos seguir ocultándolo, dijo una voz. Claro que podemos, respondió don Ricardo. Y lo haremos. Esa mujer no debe saber nada. Isabela sintió que su sangre se congelaba. ¿De qué estaban hablando? Se acercó más, pegando la oreja a la puerta. ¿Y qué haremos con Mateo?, preguntó la otra voz. Hubo un silencio tenso. Si sigue insistiendo en que recuerda a su madre, tendremos que deshacernos de él también. Isabela sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Quieren hacerle daño a Miguelito? Su cuerpo se llenó de un solo pensamiento. Tenía que sacarlo de ahí. El corazón de Isabela latía con fuerza mientras su mente trabajaba a toda velocidad. No tenía mucho tiempo. Debo sacar a Miguelito antes de que sea demasiado tarde. Pero no podía simplemente tomarlo y salir corriendo. La mansión estaba llena de guardias, y don Ricardo ya sospechaba de ella. Necesitaba un plan. Una aliada inesperada, Isabela, regresó a la cocina fingiendo normalidad. Mientras lavaba unos platos para no levantar sospechas, sintió que alguien se acercaba a ella. «Sé quién eres», susurró una voz. Isabela se giró de golpe. Era una mujer mayor, con uniforme de sirvienta y el rostro lleno de arrugas marcadas por el tiempo. «No tienes que fingir conmigo», dijo la mujer en voz baja. «Yo te conozco. Te vi en esta casa hace muchos años». Isabela sintió que su pecho se apretaba. «¿Quién soy?». La mujer miró alrededor, asegurándose de que nadie las escuchara. «No es el momento de hablar de eso, pero sí es el momento de que saques a tu hijo de aquí». Isabela abrió los ojos con sorpresa. «¿Vas a ayudarme?». La mujer asintió. «No permitiré que a ese niño le pase lo mismo que a ti». Esas palabras encendieron una alarma en la mente de Isabela. «¿Lo mismo que a mí?». Antes de que pudiera preguntar, la mujer tomó su mano con firmeza. «Esta noche a las 11, llevaré a Mateo al jardín trasero. Es tu única oportunidad». Isabela sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué me ayudas?». La mujer le sostuvo la mirada. «Porque ya perdí a alguien en esta casa una vez. No voy a perder a otro niño inocente». El gran riesgo esa noche. El reloj marcaba las 10:55 cuando Isabela se deslizó por los pasillos en silencio. Cada paso la acercaba más a Miguelito y al peligro. Cuando llegó al jardín trasero, vio la silueta de la mujer con un niño pequeño de la mano. Miguelito. Su hijo la vio y sus ojitos se llenaron de lágrimas. «Mamá». Isabela sintió que el corazón le explotaba. Se agachó y lo abrazó con fuerza. «Mi amor, ya estoy aquí», pero no podían perder tiempo.
Tenemos que irnos, susurró la mujer. Ahora. Isabela tomó la mano de Miguelito y empezó a correr, pero justo cuando llegaron a la reja trasera, ¡alto! La voz de don Ricardo retumbó en la noche. Isabela se giró y vio a varios guardias corriendo hacia ellos. ¡Corran!, gritó la mujer empujándolos hacia la salida. Isabela tomó a Miguelito en brazos y se lanzó hacia la oscuridad. No iban a atraparlos, no esta vez. El frío de la noche cortaba como una navaja mientras Isabela corría por los jardines de la mansión, con Miguelito en sus brazos. Su respiración era errática, su corazón latía como un tambor descontrolado. «Agarra a esa mujer», gritó. Don Ricardo desde la distancia, su voz cargada de furia. Las luces de la mansión se encendieron de golpe, iluminando el camino. Los guardias se dispersaron, buscando bloquear cualquier salida. «Mamá, tengo miedo», sollozó Miguelito, aferrándose a su cuello. «Tranquilo, mi amor», susurró ella con la voz temblorosa. «No voy a dejar que nos separen nunca más». Pero la salida estaba bloqueada. 2 guardias corpulentos avanzaban hacia ella con determinación. Isabela miró hacia todos lados buscando una opción. Solo había una. El muro de piedra que rodeaba la mansión. Era alto pero no imposible de escalar. Apretó a Miguelito contra su pecho y corrió hacia él con todas sus fuerzas. «¡Deténganla!», vociferó don Ricardo. Uno de los guardias saltó para atraparla, pero Isabela se agachó en el último momento y lo esquivó. Sus músculos ardían, el agotamiento la estaba consumiendo, pero no podía detenerse. Llegó hasta la pared y, con un esfuerzo desesperado, comenzó a trepar usando las hiedras que crecían en la roca. «¡No la dejen escapar!», uno de los guardias intentó agarrarla del pie, pero ella lo pateó con toda su fuerza haciéndolo caer. Y entonces llegó a la cima. Desde allí, pudo ver las calles de Tijuana extendiéndose en la oscuridad. La libertad estaba al otro lado. Con el corazón en la garganta, se giró una última vez y miró a don Ricardo, quien la observaba con una mezcla de rabia y miedo. «Esto no ha terminado, maldita», rugió él, pero Isabela no lo escuchó. Saltó, y con Miguelito en sus brazos, desapareció en la noche. El refugio en la oscuridad. Las calles de Tijuana estaban tranquilas a esas horas de la madrugada. Isabela avanzaba con dificultad, sintiendo que su cuerpo ya no le respondía. Sus piernas temblaban, sus pulmones ardían, pero no podía detenerse. No hasta encontrar un lugar seguro. Miguelito ya no lloraba. Se había quedado dormido en sus brazos, agotado. Después de lo que parecieron horas, llegó a la casa de don Pascual. Golpeó la puerta con desesperación. El anciano abrió, con los ojos llenos de sorpresa. «Dios santo», Isabela casi se desplomó en sus brazos. «Lo logré, tengo a mi hijo». Don Pascual la sostuvo con fuerza. «Entra, ya no estás sola». El amanecer trajo consigo una calma tensa. Isabela se despertó con el cuerpo adolorido, pero con Miguelito abrazado a su costado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Pero sabía que no duraría mucho. Los Montenegro no se quedarían de brazos cruzados. Don Pascual le ofreció una taza de café caliente y se sentó frente a ella. «Sabes que no podrán vivir escondidos para siempre». Isabela asintió. «Lo sé. ¿Y qué harás?». Ella tomó aire y miró a su hijo, que seguía dormido. «Voy a terminar con esto». Don Pascual la observó en silencio. Luego, sonrió con orgullo. «Sabía que dirías eso». La prueba definitiva. Emiliano llegó poco después, con una expresión de urgencia en el rostro. «Tengo algo que cambiará todo», dijo sacando un sobre arrugado de su chaqueta. Isabela lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos, fotos, pruebas. Y entonces lo vio, un certificado de nacimiento. Su nombre estaba ahí, pero con un apellido diferente, Isabela Montenegro. Los papeles cayeron de sus manos. «No, esto no puede ser». Emiliano tragó saliva. «Lo es, eres
hija de don Ricardo. El mundo de Isabela se derrumbó. Toda su vida, toda su historia, había sido una mentira. El enfrentamiento final a Mansión Montenegro estaba más resguardada que nunca. Pero Isabela ya no tenía miedo. Entró por la puerta principal con la cabeza en alto. Las sirvientas se detuvieron. Los guardias se miraron entre sí, confundidos. Entonces, don Ricardo apareció. ¿Cómo te atreves a volver? Isabela levantó el sobre con los documentos. Porque esta casa es mía. Los ojos de don Ricardo se abrieron con furia. Eso es mentira. ¿Lo es? Isabela arrojó los papeles a sus pies. Ahí está la prueba. Los empleados comenzaron a murmurar. Tú me quitaste mi identidad, mi hijo, mi vida, pero ya no más. Don Ricardo apretó los puños. Tú no eres nadie. Pero, entonces una voz lo interrumpió. Sí lo es. Todos voltearon. Era Miguelito. El niño avanzó con valentía, sosteniendo el colgante dorado que su madre le había dado cuando era un bebé. Ella es mi mamá, y nadie nos va a separar. Don Ricardo sintió que la sangre se le helaba. Isabela lo miró con determinación. El tiempo de los Montenegro se acabó. Las puertas de la mansión se abrieron de golpe. Los policías entraron. Don Ricardo Montenegro, dijo un oficial, está arrestado por secuestro, fraude y falsificación de documentos. Los empleados de la casa no movieron un dedo. Nadie lo defendió. El poderoso hombre que había controlado tantas vidas estaba acabado. El nuevo comenzó horas después. Isabela y Miguelito caminaban juntos por las calles de Tijuana. El sol brillaba con fuerza, iluminando su nuevo futuro. ¿Y ahora qué, mamá?, preguntó el niño. Isabela sonrió con lágrimas en los ojos. Ahora somos libres, hijo. Lo abrazó con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, supo que todo estaría bien. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Isabela caminaba por las calles de Tijuana, sintiendo el viento cálido en su rostro. A su lado, Miguelito sostenía su mano con fuerza. Ya no tenía miedo. El infierno que había vivido en la mansión Montenegro había terminado. Su corazón latía con una extraña mezcla de alivio y melancolía. Había recuperado a su hijo. Había descubierto la verdad sobre su pasado. Había enfrentado a los demonios que la habían atormentado durante años. Pero aún había algo que no podía ignorar. Había un último paso que debía dar. La caída. Del monstruo la mansión. Montenegro ya no brillaba con el esplendor de antes. La entrada principal estaba custodiada por policías. Los enormes ventanales ahora parecían fríos y vacíos. Dentro, don Ricardo Montenegro estaba sentado en una silla de interrogatorio. Sus manos esposadas descansaban sobre la mesa de metal, sus ojos oscuros llenos de rabia contenida. El hombre que había controlado tantas vidas con su dinero y poder, ahora no era más que un prisionero. Un oficial entró en la habitación y dejó un expediente grueso sobre la mesa. Las pruebas son contundentes, señor Montenegro, dijo con voz firme. No hay escapatoria esta vez. Don Ricardo levantó la cabeza con orgullo. Ustedes no entienden con quién están tratando. El oficial sonrió con frialdad. No, usted es el que no entiende. Su imperio se derrumbó. Sus negocios turbios, sus fraudes, la verdad sobre su hija. Todo está expuesto. Don Ricardo apretó los dientes. Esa mujer, su voz era puro veneno. Esa maldita mujer me lo quitó todo. El oficial lo miró con desprecio. No, usted mismo se lo quitó todo. Y con eso, se levantó y salió de 1900 la habitación. La puerta se cerró con un estruendoso clic. Por primera vez en su vida, don Ricardo estaba completamente solo. El momento más esperado horas después, en una pequeña casa cerca del puerto, Isabela estaba sentada junto a don Pascual y Emiliano. ¿Cómo te sientes?, preguntó el anciano, sirviéndole un poco de café. Isabela suspiró. No lo sé. Es extraño.
Pensé que cuando todo terminara sentiría felicidad, pero don Pascual asintió con comprensión. Los años de dolor no desaparecen de la noche a la mañana, pero lo más importante es que sobreviviste y que Miguelito está a salvo. Isabela miró a su hijo, que jugaba con su osito de peluche en el suelo. Sí, él es todo lo que importa. Emiliano sacó una pequeña caja de su chaqueta y la colocó sobre la mesa. Esto es para ti. Isabela frunció el ceño y la abrió con cautela. Dentro había una llave. ¿Qué es esto? La mansión Montenegro fue confiscada y los bienes de don Ricardo están siendo redistribuidos. Pero esta es la llave de la casa donde realmente perteneces. Isabela sintió un nudo en la garganta. ¿Mi casa? Emiliano sonrió. Es hora de que empieces de nuevo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Por primera vez en años tenía un lugar al que llamar hogar. Un nuevo amanecerá. Día siguiente, Isabela y Miguelito caminaron hasta su nueva casa. Era un pequeño hogar en las afueras de la ciudad, con paredes blancas y un jardín lleno de flores silvestres. Miguelito corrió hasta la puerta y la miró con emoción. «Mamá, tenemos casa». Isabela rió entre lágrimas. «Sí, mi amor. Ahora tenemos un hogar de verdad». Abrió la puerta y entraron juntos. El sol iluminó el interior, bañando todo con una calidez reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió que podía respirar sin miedo, que la tormenta había pasado. Miguelito se lanzó a sus brazos y la abrazó con fuerza. «Te quiero, mamá». Isabela lo abrazó con el alma. «Yo también te quiero, mi vida». Y en ese instante, supo que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Increíble, la historia llegó a su fin, pero ahora quiero saber de ti. Dime en los comentarios qué parte te impactó más y qué enseñanza te llevas para tu vida. Y recuerda, tu apoyo es clave. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que viene en los próximos videos te dejará sin palabras. Nos vemos pronto con más historias impactantes.